metropolitana. Y te damos gracias, Señor, esta noche. Venimos delante de ti, Padre, para cantarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, porque eres digno de suprema alabanza. Vamos a cantarle al Señor. En honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, Señor. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, Jesús, tu palabra, Señor, la obediencia. Ven conmigo, mi hermano, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa
el plan para tu vida, que le ames siempre, que le exaltes todos los días de tu vida, mi hermano. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender en mi sendate, reconoceré. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Aleluya, Señor. Caminar, Señor, en tu palabra. Caminar en tu palabra, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh, Señor. Milagros de amor, sanidad, salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi
en la oscuridad. Clamamos por tu libertad, incomparable, nadie como tú, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Nada nos puede detener. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, Señor, todopoderoso, poderoso gigante eres tú, vas delante de mí, Señor. Aleluya. Buenas noches a todos ustedes, bendiciones. Un miércoles más. Quiero seguir elaborando en lo que platicamos el miércoles pasado. El miércoles pasado estábamos hablando cómo superar la crisis. Porque definitivamente hay crisis. Y es precisamente la crisis la que va a revelar muchas cosas interesantes, pero sobre todo es en medio de las crisis donde el liderazgo de un padre, de un esposo, de un pastor, de un gerente, de un encargado, de un responsable, se va a hacer notar. Hoy seguiremos elaborando el tema sobre cómo superar, vencer la crisis. Y creo yo importante leer una escritura. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, cuando Pablo está hablando de los líderes y de los dones, mejor dicho, cuando está hablando de los dones que Dios le da a la iglesia para que cada uno lo ejerza. Todos, dice él, así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, un cuerpo en Cristo, y todos pertenecemos como miembros unos de otros, de manera que
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Estoy leyendo Romanos 12, 4, 5, 6 en adelante. Y todos somos miembros unos de otros, teniendo diferentes dones. Aquí viene, dice, ejérzanlo. El que tiene el don de servir, el de servicio, entonces ocúpese en servir. Hágalo pronto, hágalo con ánimo, hágalo alegre, hágalo dispuesto, no rezongue, no se queje, no en esto, en aquello. El que enseña, ocúpese en la enseñanza. Debemos de ser aptos para enseñar, habilidosos para enseñar, diestros para enseñar, equiparnos del Espíritu y de la palabra y de todo aquello que se requiera para enseñar. Y así el que exhorta en la exhortación, el que sea, el que reparte, hágalo con liberalidad, porque hay gentes que tienen el don de poder dar, ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Y dice, hazlo con liberalidad. Eso implica ser espontáneos, generosos, y que de repente vayamos o de pronto vayamos más allá. Y luego viene esta extraordinaria expresión. Dice aquí, el que lidera, el que tiene el liderazgo, el que preside, el que está al frente, hágalo con presteza, con solicitud. Hágalo con solicitud, con presteza. Wow. Entonces estamos hablando de liderazgo, liderazgo en tiempos de crisis. Y yo creo que hay que analizar unos puntos respecto a la crisis. Número uno, todo el mundo está en crisis. Todo el mundo está en crisis. El día de hoy, mundialmente, estamos enfrentando una situación novedosa, algo que ninguno de esta generación conocía o había experimentado. Oíamos del ébola, oíamos del SIDA, oíamos de esto o de aquello, y probablemente eso a estas alturas produce más muertes que las que hemos visto en el mundo hoy. Pero hoy hay otras circunstancias que nos hacen entender crisis mundial. Hay crisis en el mundo, y esta crisis obliga a que tengamos constantemente que hacer reajustes, especialmente en lo que tiene que ver en los números. Hoy en día constantemente se dice hay que reajustar números, porque por ejemplo en la economía, la inflación, el desempleo, los tipos de cambio en las monedas, hay que ajustar números todos los días a cómo está el dólar hoy, a cómo están las condiciones económicas hoy, y hay que estar ajustando números. En los contagios, que digamos de los contagios y las muertes, que todos los días tenemos que estar ajustando números en lo nacional, en lo de la ciudad y de carácter mundial. Todos los días hay un marcador. Es una crisis amplia, es una crisis novedosa, es una crisis mundial. El mundo entero está en crisis. Cuando hablamos de desempleo, igualmente, cuando hablamos de la violencia, ¿cuántos muertos violentos van o muertes violentas van en el país a estas alturas? Y los miles y miles de muertos están todos los días contándose. Definitivamente hay crisis en el mundo. Seguramente lo que vivimos en nuestro país, México, seguramente en otras naciones también lo están viviendo, y tienen formas de estar constantemente ajustando y pensando en números y acomodándolos. ¿Qué haces cuando tus hijos no hacen caso? Crisis. ¿Qué haces tú? ¿Cómo enfrentas lo que está pasando en el mundo? Y luego me vengo a la casa. ¿Qué haces cuando tus hijos no hacen caso? ¿Qué haces cuando tu pareja, tu cónyuge, no te habla y ni siquiera puedes dormir con él o con ella? ¿Qué haces? ¿Cómo le haces cuando en la empresa en la que trabajas tiene
un bajón enorme en sus ingresos y nadie quiere consumir lo que la fábrica, lo que la empresa, el producto que se está produciendo. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces cuando te llega el pago de la casa y no tienes ingresos? ¿Qué haces cuando te desocupan de tu trabajo y pierdes tu empleo? ¿Qué haces? Estamos hablando de una crisis mundial. Estamos hablando de un número más que nunca en este tiempo, en estos meses del año. Hoy más que nunca, familias enteras viven el impacto, el efecto de el perder empleos. Desde trabajos sencillos hasta trabajos complejos, desde posiciones sencillas que pasan inadvertidas hasta grandes posiciones en empresas con salarios considerables y posiciones que daban beneficios enormes. ¿Qué haces cuando te desocupan de tu empleo, de tu trabajo? ¿Qué haces si se te quema la casa? Si de repente un incendio acaba con ella. ¿Qué hace en este momento la gente del sur, en Tabasco, en Quintana Roo, en Chiapas, en aquellas regiones, cuando la mitad del estado de Tabasco y 300, 400, 500 mil, 600 mil habitantes, hay un estado de inundación, hay un estado de crisis y de necesidad? ¿Qué haces cuando los huracanes y las lluvias no paran y una tras otra llega a esa región del país? ¿Qué haces acá en el norte cuando escasean las lluvias y las cuentas que se habían hecho de lo que tenía que llover no llueve y de pronto los ciclos de cosecha se ponen en peligro? Es decir, estamos hablando de crisis. El asunto es que las crisis son circunstancias en las que llegan, y muchas veces, la mayoría de las veces, tú no tienes nada que ver con ellas. Simplemente se dejan venir. Perder el trabajo, por ejemplo, es algo que está totalmente fuera de tu control. No es algo que tú decides, no es algo que tú planeas, no es algo que tú normalmente. El perder el empleo es algo que está totalmente fuera de tu control. Muchas veces los comportamientos del mercado en cuanto a consumos, lo que se compra, lo que se vea, lo que se vende, las conductas del consumidor en cuanto a consumir inmensidades de papel, por ejemplo, o consumir al principio de esta crisis, o consumir enormidades de esto o de lo otro. Y hoy vemos cómo estas conductas de compra ha afectado a muchos restaurantes, empresas, consorcios, porque es una crisis. Así es que estamos hablando de crisis y cómo reaccionamos ante las crisis. Lo primero que estamos diciendo es que la crisis es algo de carácter mundial. Lo segundo que hay que decir es que tienes que ver que la crisis es una incubadora de creatividad. Tendrías que ver la crisis como una incubadora de creatividad. ¿Qué pasa cuando llega la crisis y golpea y azota? Te quedas paralizado, te quedas como un témpano, te friseas, te quedas como estatua, como momia, te quedas sin hallar qué hacer, te deprimes, te encierras en tu cuarto, o dejas que todo aquello que Dios depositó en ti para la crisis se manifieste. Es entonces muy importante que podamos ver una crisis como el momento para que la creatividad que Dios ha encerrado pueda manifestarse. Dios nos diseñó no para que las crisis nos haga pedazos,
no para que las crisis nos se enseñoreen de nuestras vidas y que nuestro carácter, estados de ánimo, reacciones, formas de trato con otros se vuelvan tan amargos que pongan en peligro, en virtud de la crisis, la relación de pareja, la relación con los hijos, y en medio de una crisis las heridas más profundas se produzcan. No. La crisis es la gran oportunidad que tú tienes de sacar la creatividad. Lo he visto yo en estos 6-7 meses que hemos vivido de pandemia. He visto la creatividad de muchas amas de casa. He visto la creatividad de muchos varones. Venían ellos de alguna forma caminando en la vida y la crisis los golpeó. No hubo empleo, no hubo una situación de donde tener ingreso y se despertó la creatividad. Y de pronto aquello que nunca hubieran ellos imaginado les está proveyendo el ingreso y más de lo que hubieran tenido de otra manera. Estoy diciendo que la crisis es incubadora de la creatividad. Ahora, otro detalle, número 3, respecto a la crisis es que la crisis demanda una nueva manera de pensar acerca de viejos problemas. La crisis demanda una nueva manera de pensar respecto a viejos problemas. No cabe duda que cuando alguien sabe capitalizar, sacarle jugo, provecho a una crisis, la vida de esa persona nunca será la misma. La crisis mundial que hemos vivido nos dio la oportunidad como iglesia metropolitana, nos dio la oportunidad de incursionar en campos que no habíamos contemplado de la manera que ahora lo hacemos. Nos dio y nos obligó a encontrar otras formas de cómo ser creativos, de cómo implementar algunas cosas que probablemente las teníamos en mente, pero para mucho tiempo después. La crisis demanda una nueva manera de pensar acerca de problemas viejos. ¿Cuántos años llevas, por ejemplo, pagando tu casa? Es un problema que tiene años. Es decir, pagar la casa era 5 años, 10 años, 15 años, y de pronto no tienes empleo, no tienes ingreso. De pronto la mensualidad no te alcanza, no tienes el ingreso para poder suplir, atender eso. Te quedas parado sin hacer nada, o sencillamente encuentras otras formas de enfrentar a ese viejo problema. Es decir, debes la casa, la debes antes de la crisis y la deberás después de la crisis, porque normalmente son 15, 20, 25 años de pagar la casa. De pronto no tienes ingreso. ¿Y qué haces? Te quedas como si nada. Cuando ya no hay empleo, cuando ya no hay ingreso, te quedas así paralizado, o encuentras otras formas de pensar de los viejos problemas que debes de atacar. La crisis demanda, exige una nueva manera de pensar acerca de los problemas viejos que obligadamente tenemos que atender. Número 4, crisis es la gran oportunidad de avanzar, de superar viejas ideas. De pronto pensamos que estar aquí encerrados y que todo fuera alrededor del edificio, de la congregación, de la iglesia, de nuestras reuniones, de repente pensamos, hey, esta es la única manera. Y una crisis nos obliga y nos mete ante la gran oportunidad de avanzar y de superar viejas ideas que creíamos que ya estaban aquí para quedarse. De pronto a las 6 de la mañana 200, 300, 350 y en algunas veces 400 de nosotros, y durante el día miles de nosotros estamos en oración. Nuevas ideas que vencen a las viejas ideas. De pronto nos damos cuenta que por un mes, 2, 3, 4, 5, 6 meses no podemos estar en un edificio. ¿Qué hacemos? Bueno, la crisis nos presenta la posibilidad, la oportunidad de avanzar, de superar
a las viejas ideas que estaban allí. Número 5, la crisis produce crecimiento y desarrollo. Está de más que yo le diga a usted que durante estos tiempos de crisis hemos visto como lo que era hasta cierto punto nuestra medida y límite en cuanto a gente que pudiera ver nuestros programas a través de las redes se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado. ¿Cuándo hubiéramos pensado que miles de personas estarían atentas en nuestras transmisiones diarias, pero especialmente los domingos? Sin embargo, la crisis nos ha producido crecimiento y desarrollo. Hablemos del crecimiento que has tenido cuando te involucraste en orar 1 hora diaria y tú pensabas que no era posible orar 1 hora, y hoy la experiencia te demuestra que sí, que es posible orar 1 hora, que es posible servir a Dios y seguir creciendo fuera del edificio, que es posible atacar crisis financieras y emprender nuevos ministerios en medio de una crisis y no tener que emprender retirada o renuncia, porque aún en medio de la crisis Dios nos dio nuevas oportunidades de ingreso y formas de cómo atacar otros ministerios que se han implementado en medio de esta situación mundial. Número 6, la crisis entonces crea oportunidades. Crea oportunidades. Wow, qué maravilla. Lo que estoy diciendo, número 7, es que la crisis produce, manifiesta y pone en evidencia la verdadera habilidad y la capacidad de un liderazgo. Una crisis pone a prueba tu liderazgo como el jefe de la casa, como el padre de tus hijos, como la mujer sola que está luchando por sacar adelante a los hijos. La crisis ha puesto a prueba tu liderazgo. Ve, uno no demuestra su capacidad de liderazgo cuando todo está bien. Uno no demuestra la capacidad de ser un líder verdadero cuando todo sonríe y es color de rosa. No, es en la prueba. Tu liderazgo ha sido probado. Mi liderazgo de pastor ha sido probado. El liderazgo tuyo como padre ha sido probado. Un padre que en esta crisis vivió algo difícil no va y se encierra y oscurece su mundo y se deprime y se autocompadece y se autovictimiza y genera resentimientos contra la empresa a la que le entregó tal o cual número de años y le entregó su vida y su tiempo. No, es en la prueba, es en la crisis, es en la dificultad, es en el problema donde queda manifestada, evidenciada tu verdadera capacidad de liderazgo. Absolutamente. Cualquiera puede ser un líder cuando todo va bien, pero son las crisis los que manifiestan las verdaderas capacidades que tenemos de conducir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra casa, las pérdidas que hemos tenido de empleos, aún la pérdida de un ser querido, aún la pérdida de ingreso, aún cualquiera que sea la crisis, como quiera que se haya vestido y pintado, es la crisis lo que verdaderamente manifiesta de qué estás hecho. El apóstol Pablo dice: el que lidera en liderar, el que conduce, que conduzca, el que está al frente y preside, está a la cabeza de algo, que lo haga con solicitud, porque es exactamente la crisis la que hace y la que provoca que tu liderazgo se manifieste. En ese sentido, querido amigo, estamos haciendo consideraciones respecto a las crisis. Las crisis, número 8, encienden de nuevo la pasión por tu visión. Fíjate qué curioso. Sin una crisis, de repente la pasión se apaga, la pasión se ahoga.
La pasión como que pasa a un segundo término. Uno se acomoda. De repente puede la rutina llegar a la vida. Pero cuando hay una crisis, de pronto de nueva cuenta se enciende la mecha, se enciende la bujía. Es una ignición que llega a la vida y de pronto te das cuenta que la pasión revive, la pasión recupera lugar, terreno, la pasión cobra vida por una visión. Y de pronto recuerdas, yo me acuerdo que en tiempos pasados he orado, yo me acuerdo que en tiempos pasados he ayunado, me he refugiado en la palabra, he visto a Dios de esta manera. Y de pronto como congregación nos volvimos una congregación que estaba dispuesta a orar 24 horas si era necesario. Y a hoy tenemos a 100, a 200, a 300 personas involucradas en 24 horas de oración. Hoy que estamos de nuevo volviendo a integrarnos a la vida, la gente no ha dejado de orar y yo espero que no lo haga. Aún y cuando tenga que reacomodar sus horarios, yo espero que tú no dejes de ser una persona que ora, una persona que dedica un tiempo, la pasión por otros en cuanto a compartirles, a escribir algo, a mandar un mensaje de aliento, la pasión de orar a las 6 de la mañana, la pasión de estar pendiente de lo que Dios quiere decirnos cuando leemos la palabra. Hoy vemos en nuestra vida y en nuestra experiencia, vemos cómo el Señor en medio de una crisis ha encendido de nueva cuenta la chispa, el fuego de una visión que Él nos dio. Te vas al principio y te das cuenta que Dios te había mostrado, te había hablado cosas respecto a tu potencial, a tu alcance, a tu capacidad. Y esta crisis ahora está obligando a que se manifieste. Y es extraordinario lo que será de tu vida una vez que esto sucede. El mundo está en crisis y definitivamente la crisis nos ha mostrado todas estas variantes, estas ideas, estas reflexiones respecto a la crisis. ¿Qué podemos decir respecto a la crisis? La crisis es un evento, es una circunstancia, es una situación que te afecta a ti o afecta a la atmósfera familiar, el ambiente tuyo. Pero en ello se define crisis. Es algo en lo que tú no tienes nada que ver. La causa directa de esa crisis no eres tú. Es decir, tú no puedes tener control directo, responsabilidad de esa crisis. Tratemos de repetirlo de nuevo. Crisis es un evento, es una circunstancia, es una situación que te afecta a ti o que afecta el ambiente en el que tú te mueves, principalmente el familiar. Pero tú en ello no tienes ninguna directa responsabilidad o un control de ello, o no eres la causa por lo cual aquello vino. Hemos referido el desempleo, por ejemplo, la pérdida de ingreso, por ejemplo, esta situación que nos ha encerrado en la casa, por ejemplo, esta situación que nos detuvo a todos, por ejemplo. La crisis entonces es un cambio no planeado, es un cambio del cual no tenemos control. La crisis de alguna manera viene y en ello tú no tienes el control ni tampoco lo presupuestaste, no planeaste que la crisis llegara. La crisis entonces nos hace entender algo: el temor más grande el día de hoy en miles y miles de hombres y mujeres y familias es la pérdida de la habilidad
para producir seguridad financiera a los nuestros, a nuestras casas, a nuestros hogares. Eso es algo que está en todas partes. Los que escriben para los periódicos, los que están al tanto de esa realidad, apuntan y dicen: oh, no va a haber crecimiento como país, no va a haber empleo, no va a haber esto, no va a haber aquello. Y en la otra parte dice: sí, habrá inversión, vamos a recuperar el empleo, vamos a recuperar las estadísticas, vamos a sobreponernos. Y en medio de todo eso estamos tú y yo. Fuiste sorprendido tú y fuimos sorprendidos muchos de nosotros. El temor más grande que existe el día de hoy es la pérdida de habilidad para proveer a tu casa, a tu vida, a tu mundo, seguridad financiera. Y eso nos debe hacer pensar. Es el miedo a perder tu trabajo, la crisis más grande el día de hoy en nuestro mundo. Eso es. La crisis más grande el día de hoy es el miedo. La pandemia más grande es el miedo a perder tu empleo, tu trabajo. Definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice respecto a todo esto? Lo que Dios dice es que tú te tienes que mirar. Yo tengo que mirarme, como lo hemos dicho en estas oportunidades. Dios nos ha pedido que podamos ver, yo creo que lo decía hace unos días, ¿verdad? Entender cómo manejar el cambio, cómo manejar el tiempo. Incluso hablé de eso. Entonces, hay algo que es muy importante en esta época de crisis, y es cómo vas a mirarte a ti mismo. ¿Cómo te miras a ti mismo en épocas de crisis? Es decir, cuando tú ves a tu lado, cuando tú ves hacia adelante y de repente lo que ves a tu lado, alrededor de ti, y cuando ves hacia el frente te espanta, te asusta, te intimida. Hay un viaje que tienes que hacer, y es un viaje hacia tu interior. Hay un punto donde tienes que mirarte a ti mismo y ver lo que está pasando dentro de ti mismo. ¿Qué es lo que Dios dice respecto a estos tiempos de crisis? Dios quiere que te veas mucho más allá de ser un empleado, de tener un trabajo que le apuestas todo. Dios nunca tuvo en mente que tú solamente te vieras como un trabajador. Por eso el gran miedo de perder el trabajo está por todas partes. Lo oigo constantemente. Yo veo cómo hay familias sufriendo por la pérdida de un trabajo. Y de pronto, ¿qué es lo que Dios dice en medio de esta crisis? Lo que Dios está diciendo: tienes que verte más allá de ser un empleado, más allá de tener un trabajo. Porque ¿qué pasa con el trabajo? Un trabajo siempre va a depender de la oportunidad que alguien más te brinde. Alguien más te lleva a que hagas u ocupes una posición para conseguir un empleo, y eso será tu fuente de ingreso. Eso será la manera en que tú enfrentarás la crisis. Así es que hay una psicología, ¿verdad?, que tienes que acomodar, porque vas a depender, si te ves como un trabajador, vas a depender siempre del estado de ánimo, de la disposición de ánimo que tenga la persona que te contrató, la empresa que te contrató.
como Él te dio la oportunidad, entonces Él te la puede quitar y vives al antojo, al estado de ánimo, a los análisis que la persona haga, a las conclusiones a las que tu empleador llegue, y finalmente con sangre fría te dirán: hemos decidido que ya no puedes continuar aquí, y tu mundo se desmorona porque tu psicología de la economía, la psicología económica que todos manejamos, nos ha hecho dependientes de trabajos. Y en muchos casos el crear una mentalidad que depende del trabajo se ha convertido para muchos en acabose, y si me permiten, hasta en una maldición. Es decir, yo no tengo otra cosa más que verme como un trabajador. ¿Y qué tal si Dios te habla en este momento y te dice: es tiempo de que tú saques la creatividad que he puesto en ti? Es tiempo de que te veas con el potencial, que te mires a ti mismo con algo que está dentro de ti, en vez de ponerte a ver a los lados, en vez de ver cómo la empresa cambió de opinión respecto a ti, en vez de ver cómo te quitaron la oportunidad y los beneficios, en vez de mirar hacia adelante con un panorama oscuro, gris, opaco, imposible. Es tiempo de ir hacia adentro y mirar lo que Dios ha depositado en ti y ver todo el potencial que está allí para ser creativo, para ser emprendedor, para tomar iniciativa, para correr en una dirección donde la mano de Dios te respalde y la bendición de Dios se haga evidente, patente, clara en tu vida, en tu situación. ¿Cuántas empresas estuvieron a punto de declarar quiebra? Y de pronto alguien dijo: esperen, haremos esto otro. Y de pronto la oportunidad llegó y la empresa dio un giro total, porque alguien no permitió que una circunstancia lo ahogara, lo apagara, lo asfixiara, lo pusiera en la lona, como para considerarse en derrota, en fracaso, en quiebra, sino que alguien tuvo la capacidad de sacar desde adentro el potencial que Dios sembró en su vida. Es muy importante que Dios te hable a ti esta noche de miércoles y te haga consciente de que a todo ser humano, especialmente a los suyos, Dios les dio un don, una capacidad de dominio, y es hora de ejercerlo. Estos dones que Pablo dice: el que lidera, en liderar; el que dirige, en dirigir; el que preside y está a la cabeza, en presidir. Es hora de que todo aquello que está encerrado, atrapado, ahogándose, asfixiándose en tu propia vida, es hora de que salga. Dios diseñó tu vida de esa manera para que todo lo que está en ti se pueda manifestar con toda plenitud, con toda con toda la libertad, sin restricciones, sin temores. Así es que es muy importante que no le temas, a lo que Dios puede hacer contigo. Ya lo he dicho antes, el enemigo más grande de que salgas adelante y que pruebes que eres un líder en medio de la crisis, el enemigo más grande es el miedo a fracasar, es el miedo a fallar. Mucha gente no va a perseguir su triunfo, su éxito, su victoria en medio de la crisis por el miedo a fracasar. Por lo tanto, nunca intentarán nada diferente, nada nuevo. Se quedarán con las viejas ideas, con los moldes antiguos.
De haber hecho eso nosotros como iglesia metropolitana, teniendo una infraestructura tan enorme, con un personal numeroso, con unas demandas y unas exigencias numerosas y con un número de personas que atender fuera de lo que es ordinario, que hubiera sido si no hubiéramos provisto para la ciudad y para muchos que ya desde otros países y otras naciones y otros estados abrevan, alimentan, nutren, beben lo que Dios nos ha dado, la gracia de poderles ofrecer para sus propias crisis. ¿Qué hubiera sido? Que Dios está diciendo es que no le tengas miedo. No le tengas miedo a cumplir un propósito, y que sea la crisis la que haga resurgir ese liderazgo, esa capacidad de guiar, esa capacidad de estar al frente y ser cabeza y presidir un camino, encabezar una marcha familiar hacia la victoria, hacia el compromiso con Dios, hacia el servicio a Dios, hacia el punto en que veamos la mano de Dios respaldar poderosamente tu vida y tus iniciativas. Es muy importante. No se trata de cuánto dinero vas a ganar, no se trata de qué tan exitoso materialmente vas a ser. Se trata de que una crisis te dé la oportunidad de cumplir el propósito de tu existencia, de cumplir con la razón por la cual existes. Y por eso hemos insistido una y otra vez que el éxito no es ganar mucho dinero, no es tener la casa de tus sueños, no es tener 1 millón de amigos, no es tener muchos seguidores y muchos likes, no es colgar títulos y placas en la pared. El éxito se reduce a una idea muy simple que consiste en que tú descubras tu propósito y lo cumplas antes de morirte. En otras palabras, el éxito debe de ser medido en el por qué fuiste creado. El éxito es tu propósito cumplido. Nunca el éxito se tiene que medir por lo que tú has hecho en comparación con otros, porque tú pudieras consolarte con la idea: otro compañero mío también perdió el empleo, perdió el trabajo. Oh, pero él está deprimido. Yo no, pero él está así, está así. Tú pudieras ver el éxito comparándote con alguien, pero nunca debes cometer el error de medir tu éxito en comparación con lo que otros han hecho. Porque muchas veces competimos con otras personas y porque nos va mejor que a ellos pensamos que somos exitosos. El éxito nunca será superar a otras personas, porque siempre habrá personas que estén más abajo, con menos desempeño o capacidad que tú. Así es que el éxito nunca debe medirse comparando lo que otros han hecho en medio de la crisis, la forma en que otros están en medio de la crisis, sino en lo que tú puedes hacer y lo que deberías haber hecho en esta vida, en este momento. Deja que Dios te muestre en medio de esta crisis la oportunidad que tienes de ver a un Dios poderoso, suficiente, proveedor, el que te sostiene, el que te ayuda, el que te da ideas creativas, ideas divinas, puentes y relaciones divinas, encuentros con gente que Dios te la manda para que en medio de una crisis puedas convertirte en el líder que se requiere en medio de la dificultad. No trates de compararte a otros. No trates. El propósito es la clave. Cumplir el propósito es la clave de tu éxito. Y ya lo dije hace un rato, de esta expresión que dice: lo que está detrás de ti, lo que está al lado de ti, son pequeñeces en comparación con lo que está dentro de ti. No importa lo que hemos vivido 6-7 meses atrás, lo que pensaste que se lograría y no se logró, lo que imaginaste de cómo sería el año y no ha sido así.
Llegar a eso puede ser doloroso. Mirar al lado y no encontrar ayuda, y mirar a lo incierto de lo que puede venir, definitivamente te puede meter miedo. Pero mira lo que dice el Señor, y con esto termino. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas de una manera mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, no conforme al poder que está allá en el cielo, sino según el poder que actúa en nosotros. Es hora de que el árbol que está escondido en esa semilla se manifieste. Nunca se va a manifestar si no tiene la crisis, la semilla de morir en la tierra. Jesús dijo: si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Es hora de que desates el potencial que Dios puso en ti. Hay un poder encerrado, ahogándose, y muchos quizá morirán sin llegar a un punto de entender que fue una crisis la que detonó una pasión nueva, un fuego nuevo, ideas nuevas, emprendimientos nuevos, un coraje nuevo, una búsqueda nueva, una consagración nueva, un compromiso nuevo, una dedicación nueva a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia. Y ahora otros gozan y disfrutan y dan gracias porque en medio de la crisis Dios se glorificó y pudieron ver lo que no hubieran visto jamás de no haber sido por esa crisis. Según el poder que actúa en nosotros, es hora de que ese poder de la semilla se traduzca en árboles. Esos árboles en sillas, en muebles, en cosas extraordinarias. Es hora de que esa semilla que está en ti y que Dios puso para grandeza y para grandes posibilidades en Él, a fin de que cumplas el propósito, es hora de que vaya más allá de la mera actitud pasiva y te vuelvas violento, tan violento como sembrarte, y que la tierra empiece a hacer un trabajo, y la humedad y el sol y la luz, hasta que la semilla se reviente y de la semilla surja una plantita, y esa plantita crezca hasta que se convierta en un árbol, y ese árbol dé un fruto y muchos vengan. Ese es el llamado. El liderazgo tiene que manifestarse en tiempos de prueba, y si algo pondrá a prueba tu liderazgo, será la crisis. La pregunta es: ¿cómo estás reaccionando ante ella? Señor, pongo en tus manos a mi hermana, a mi hermano. Ella es sola. Él es un padre que no tiene un ingreso hoy. Es un joven que en esta pandemia ha tomado decisiones equivocadas, rumbos impropios, que tienen que ver con su vida, con su futuro, con su destino, con su identidad, con lo que Dios quiere hacer. Señor, permite que haya una mamá, una abuela, un padre que asuma en medio de la crisis el liderazgo, y que en vez de encontrar lamentos y autocompasión, resurjamos con una pasión nueva para pelear por aquello que tú nos has dado y nos has puesto en nuestras manos como encargo, y que corramos en la dirección de poder aprovechar y maximizar la crisis en una línea de cosecha abundante para la gloria tuya. Glorifícate, Señor. Mi hermano y mi hermana está en tus manos. Consuélalo ahí donde está. Bendícela ahí donde está. Háblale ahí donde está. Trabaja a lo profundo de su vida ahí donde está, y que nunca más podamos ser los mismos. Que cada crisis no sea sino la oportunidad de crecer y de ser de bendición para muchos. Aleluya. Alguien dice amén. Vamos, ponga allí, mande un comentario y diga amén. Gloria a Dios. Por favor, usted sabe, por un tiempo no tendremos reuniones de miércoles, pero sí puede ayudarnos a través de ir al Oxxo, a través de los números que están en la pantalla, haciendo una transferencia o un depósito. Este viernes no se pierdan
Mañana, pasado mañana, no se pierdan una vigilia de oración de 8 de la noche hasta la madrugada. De 8 de la noche en adelante esperamos ver la luz del sol. No se lo pierda, es una gran oportunidad. No se preocupe, Dios le va a dar fuerzas. Una cosa es desvelarse en tonterías y otra cosa es pasar una noche con el Rey. ¿Cuándo? Este viernes, desde las 8 de la noche. Y el domingo te esperamos. El domingo te esperamos. Entra a la página imetropolitana.com y regístrate para saber que vienes. Bendiciones a todos, los queremos mucho. Amén, amén. Bendiciones, 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 bendiciones a todos. Amén.